Me había mudado temporalmente a casa de mi hermana para ayudarles con un par de asuntos personales. Su trabajo y el de su esposo los tenía atrapados casi todo el día, y entre las prisas, las llamadas, las noches eternas frente al computador, no les quedaba mucho tiempo para su hijo, un niño de apenas 8 años, inquieto y curioso como pocos. El ambiente en la casa era amoroso, sí, pero también descuidado, desbordado de pequeños olvidos y promesas incumplidas. Se querían, se necesitaban, pero todo parecía estar siempre al borde del colapso, como una torre de cartas armada con manos temblorosas. Yo, que venía de una vida mucho más solitaria y metódica, me convertí rápidamente en una figura de escape para mi sobrino. Me buscaba a cada rato, con sus ojos grandes y expectantes, con sus preguntas interminables sobre el mundo, con esa necesidad urgente de que alguien, cualquiera, le prestara atención, aunque fuera por un momento. Fue una de esas tardes polvorientas y calurosas cuando sucedió. Yo estaba en la sala, hojeando un libro, tratando de hacerme el invisible mientras mi hermana discutía por teléfono con algún cliente, cuando sentí que alguien tiraba de la manga de mi camiseta. Era él, con una sonrisa traviesa en la cara, esa sonrisa que solo los niños pueden tener cuando saben que están a punto de hacer algo prohibido. Me dijo, susurrándome como si estuviéramos conspirando, que me quería mostrar algo, pero que no podíamos decirle a nadie, y mucho menos a sus papás. Me llevó de la mano hasta su habitación, cerró la puerta con cuidado, y de debajo de la cama, envuelta en una tela sucia y raída, sacó una tabla Ouija. No era una de esas de juguete que venden en las tiendas, no. Era una tabla vieja, de madera oscura, agrietada en las esquinas, con las letras y los números grabados a mano, de un modo irregular y casi primitivo. El puntero, una pieza triangular con un vidrio en el centro, parecía aún más antiguo. Me reí, no pude evitarlo. Le pregunté dónde había sacado esa cosa, y él, encogiéndose de hombros, me dijo que la había encontrado en el desván de la abuela, olvidada entre cajas y trastos viejos. Me pidió, casi rogándome, que jugáramos solo un ratito, que prometía que después volvería a esconderla. Aseguró, con esa seriedad exagerada de los niños, que no se lo diría a nadie. Pude haber dicho que no, pero me ganó el escepticismo, la arrogancia estúpida de quien no cree en nada más allá de lo que puede ver y tocar. Me dije que sería una de esas anécdotas tontas para contar más adelante. Sonreí y le dije que estaba bien, pero que tenía que ser rápido. Nos sentamos en el suelo, con la tabla entre nosotros, y colocamos los dedos sobre el puntero. Él cerró los ojos y empezó a murmurar palabras que había leído en alguna parte, supongo, invocaciones improvisadas sin sentido. Yo me dejé llevar, divertido, participando en su pequeña ceremonia sin darle el más mínimo peso. No pasaron ni 2 minutos cuando sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Era como si algo me hubiera rozado el hueso, como si una mano invisible y fría hubiera trepado desde mi espina dorsal hasta la nuca. Abrí los ojos de golpe y miré a mi sobrino, que seguía con los párpados apretados y una expresión de concentración en su carita infantil. El puntero no se movió. Nada, absolutamente nada, parecía suceder. Me limpié las manos en los pantalones, disimulando el temblor, y le dije que era suficiente por hoy, que mejor guardáramos todo antes de que sus papás nos descubrieran. Él asintió con entusiasmo, más aliviado que decepcionado, y corrió a esconder la tabla bajo su cama otra vez, envuelta en su trapo mugriento. La tarde siguió como cualquier otra, o al menos eso quise creer. Nadie pareció notar nada raro, salvo pequeños detalles que, en ese momento, me parecieron insignificantes, el modo en que mi sobrino evitaba mirar a su madre a los ojos, la manera en que jugueteaba nerviosamente con el tenedor, la palidez inusual en sus mejillas. Más tarde, cuando ya se suponía que todos dormíamos, los escuché murmurar en la cocina. Mi hermana le decía a su esposo que el niño se veía extraño, que había estado callado todo el día, que parecía tener fiebre pero no tenía temperatura. Su esposo, como era costumbre, le restó importancia, diciéndole que seguramente estaba cansado o incubando una gripe. Me acosté esa noche tratando de sacudirme la incomodidad que me oprimía el pecho. Me dije que todo estaba bien, que había sido solo un juego tonto. Cerré los ojos y me obligué a dormir. No supe en ese momento que ya era demasiado tarde. Algo muy antiguo y hambriento ya había cruzado el umbral, y había encontrado en mi sobrino un huésped perfecto.
Todo comenzó con pequeños detalles, minúsculos desajustes en el orden del mundo, como piezas de un mecanismo que empiezan a rozar mal, apenas perceptiblemente, pero que uno, en su necedad, prefiere ignorar. Mi sobrino, el mismo niño que días antes no podía pasar 10 minutos sin hablarme de dragones o astronautas o monstruos de películas, se volvió una presencia silenciosa y espesa dentro de la casa. Apenas hablaba, y cuando lo hacía, sus palabras parecían perderse, deshilachadas, como si vinieran de algún lugar lejano y ajeno a todos nosotros. Por las noches, empecé a escucharlo murmurar en sueños, un arrullo grave y gutural que no podía reconocer como ningún idioma humano. Algunas veces parecía reírse, pero era una risa seca, vieja, como hojas muertas rozándose entre sí. Otras veces gemía, un sonido tan agudo y profundo al mismo tiempo que me hacía apretar los dientes hasta sentir dolor. Una mañana, mientras mi hermana intentaba levantarlo para ir a la escuela, descubrió símbolos pintados en las paredes de su habitación. Eran formas grotescas, retorcidas, como arañas aplastadas contra el yeso, hechas con lo que en un primer momento quiso creer que era marcador rojo. Yo fui el único que, al acercarme, me di cuenta del olor, un hedor metálico, rancio, que reconocí de inmediato. No era tinta. Era sangre seca. Intentaron limpiar los dibujos a toda prisa, echándole la culpa a alguna travesura sin sentido, a alguna fase oscura que el niño estaba atravesando. Se prometieron, frente a mí, que hablarían seriamente con él después del trabajo, que tal vez un psicólogo no sería mala idea. Pero la verdad era que no sabían qué hacer. Y cada día que pasaba, su desconcierto crecía, se enredaba en la garganta de la casa como una hiedra negra. Recuerdo que una tarde mi hermana, pálida y con los ojos hinchados de llorar, me confesó en voz baja que había encontrado a su hijo en el cobertizo, sentado entre los cadáveres de 2 palomas, murmurándoles palabras que no entendía, acariciándolos como si fueran muñecos rotos. El niño, cuando ella lo llamó, ni siquiera se sobresaltó. Se volvió hacia ella con una sonrisa vacía, sin alma, y simplemente volvió a su habitación como si nada hubiera sucedido. Lo llevaron al médico al día siguiente. Exámenes de sangre, de orina, evaluaciones neurológicas. Todo salió normal. Pero yo sabía que algo estaba podrido en la raíz misma de todo aquello. Sentía, más que veía, la sombra que se había instalado en la casa, un peso viscoso que se pegaba a las paredes, a los muebles, a la piel. Cada vez que miraba a mi sobrino, me costaba reconocer al niño que me había arrastrado de la mano para jugar a escondidas. Sus ojos ya no eran ojos de niño. Había en ellos una oscuridad líquida, un pozo sin fondo donde parpadeaban cosas que no debía ver. La culpa me devoraba por dentro. No podía quitarme de la cabeza la ouija, el momento en que lo había dejado invocar algo que ninguno de los dos entendía. Empecé a buscar por mi cuenta, a zambullirme en foros de internet, en libros olvidados en bibliotecas donde el moho era más abundante que los visitantes. Descubrí, con un horror creciente, que no era el primero en cometer ese error. Que la ouija, en manos ignorantes, podía abrir puertas y traer cosas que no se iban, cosas que no solo poseían, sino que transformaban, deshacían el alma humana como un tejido viejo arrancado hilo por hilo. Mientras tanto, la casa se volvía un campo de guerra. Mi sobrino se volvió violento, especialmente con su madre. No era rabia de niño. Era odio, odio puro, gélido, inhumano. Una tarde, cuando mi hermana intentó abrazarlo en la cocina, él la miró con tal desprecio que el corazón me dio un vuelco. No sé bien qué pasó después, en un segundo, ella estaba en el suelo, contra la pared, como si una fuerza invisible la hubiera lanzado. Se levantó temblando, tocándose la cabeza ensangrentada, mientras el niño la observaba con una serenidad monstruosa, casi divertida. Su esposo, mi cuñado, se negaba rotundamente a ver lo que estaba delante de sus ojos. Decía, con voz temblorosa pero firme, que su hijo estaba enfermo, no poseído. Que lo que pasaba era psicológico, una enfermedad, una falla médica aún no detectada. Gritaba eso una y otra vez, como si repitiéndolo pudiera hacerlo verdad. Pero yo veía en su mirada algo más, un miedo pavoroso, absoluto, a reconocer que lo que amaba estaba siendo devorado ante sus propios ojos. Yo, en cambio, veía las señales por todas partes. Las sombras que no coincidían con ninguna fuente de luz.
Los susurros que rasgaban las noches, surgidos de rincones vacíos. Los símbolos que se repetían, idénticos, en el polvo de los estantes, en las vetas del techo, en los dibujos del niño. Símbolos de llamado, de atadura, de permanencia. Una noche, incapaz de soportarlo más, subí a su habitación. El aire allí estaba caliente, como si alguien hubiera encendido una caldera oculta. Sobre su cama, vi lo que jamás olvidaré mientras viva. En el techo, justo encima de donde dormía, algo, había grabado un círculo imperfecto, lleno de líneas quebradas que convergían en un ojo abierto, rojo, todavía húmedo como carne viva. Supe, en ese instante, que ya no estábamos solos. Que algo vivía dentro de mi sobrino. Y supe, más que nada, que todo era culpa mía. No sé en qué momento decidí que lo haría. Quizá fue una necesidad ciega de corregir lo que había desencadenado, quizá fue pura desesperación, una súplica muda contra la certeza que me devoraba cada vez que veía a mi sobrino convertido en un receptáculo de algo que no entendíamos. Lo cierto es que una noche, sentado frente a la computadora, iluminado solo por la luz trémula de la pantalla, tropecé con un manual anónimo, un archivo enterrado en los rincones más oscuros de Internet, lleno de advertencias que debí tomar más en serio. Decía que los espíritus, o lo que fueran esas entidades, podían ser desalojados con ritos improvisados, que bastaba la fe desesperada, la voluntad de resistirse a su permanencia. No había garantías. No había segundas oportunidades. Solo una instrucción brutal, o los echabas, o te destruían. Así que reuní todo lo que pedía aquel manual endemoniado: sal gruesa, velas negras, agua bendita robada de una iglesia vecina, un espejo cubierto con una tela roja, y unas palabras torpes que debía pronunciar. No sabía si creía en ello. No sabía si era más una ceremonia para mi propia cordura que un verdadero intento de salvación. Pero cuando miré una vez más a mi sobrino, sonriendo de forma torcida mientras arrancaba las alas a una mosca con una calma espantosa, supe que tenía que intentarlo. Convencer a sus padres fue otro infierno. Mi cuñado me gritó, me llamó loco, me acusó de empeorar las cosas con mis supersticiones ridículas. Mi hermana, en cambio, lloraba en silencio, abrazada a sí misma, como si ya supiera que no había marcha atrás. Finalmente, más por agotamiento que por convicción, accedieron a hacer lo que yo pedía. Era eso, ver cómo el niño se deshacía por completo ante sus ojos. La noche pactada, la casa misma parecía resistirse. Las puertas crujían como si gemieran, el viento golpeaba las ventanas aun cuando afuera no soplaba brisa alguna, y las sombras en las esquinas parecían estirarse, ansiosas, expectantes. Colocamos las velas en un círculo irregular en el salón principal, apartamos los muebles como si con eso pudiéramos despejar el aire espeso de la habitación, y vertimos sal en líneas temblorosas, tratando de seguir las instrucciones con una precisión imposible. Mi sobrino nos observaba desde el sofá, balanceando sus piernas, con una sonrisa que me helaba la sangre. No era la expresión de un niño, ni siquiera de un loco. Era la sonrisa de algo que jugaba con nosotros, como un gato juega con ratones a medio morir. Comenzamos el ritual. Yo leía en voz alta las palabras toscas, ásperas como piedra en la garganta, mientras rociábamos el agua bendita hacia el círculo donde él estaba sentado. En el primer minuto no pasó nada. Pero luego, el aire se quebró. No encuentro mejor forma de describirlo. Era como si el espacio mismo se doblara, como si la sala entera se hundiera en un agujero invisible. Las velas chisporrotearon, vomitando llamas azules, y el suelo tembló bajo nuestros pies. Fue entonces cuando lo vimos cambiar. Su cuerpo, pequeño, frágil, empezó a retorcerse de maneras imposibles. Los huesos parecían dislocarse, sus extremidades se alargaban y encogían, su piel se manchaba de tonos grises y verdes, como si algo se burlara de la forma humana, experimentando con ella. Su rostro, oh Dios, su rostro. Los ojos se le hundieron en las órbitas hasta parecer pozos vacíos, la boca se estiró en una sonrisa descomunal que rompía la mandíbula, y de su garganta surgía un sonido que no era un grito, ni un rugido, ni nada que yo haya escuchado jamás de algo vivo. Mis oídos sangraron. Literalmente. Sentí el calor viscoso corriendo por mis mejillas mientras luchaba por mantenerme en pie, pronunciando las frases una y otra vez,
como un rezo desesperado. Mis piernas temblaban tanto que pensé que me desplomaría, pero el terror me sostenía más firme que cualquier convicción. Mis hermanos, porque en ese momento lo sentía así, mis hermanos de carne y horror, gritaban. Mi hermana suplicaba a quien fuera que la oyera que le devolviera a su niño, que se lo devolvieran como era antes, que haría cualquier cosa, que daría cualquier cosa. Mi cuñado, de rodillas, lloraba como un animal herido, arrastrándose hacia la criatura que solía llamar hijo. Yo también quería creer que aún había algo de él allí. Y entonces, en un destello de locura, vi la verdad. El espejo cubierto, que habíamos colocado según las instrucciones, comenzó a vibrar, a zumbar como si fuera un enjambre de abejas atrapadas. Arranqué la tela roja, y lo que vi no fue mi reflejo, ni el de la habitación. Fue otra cosa. Un abismo de sombras líquidas, de rostros deformes atrapados como peces muertos en una red invisible. Y allí, entre ellos, vi a mi sobrino. No el monstruo deforme que nos enfrentaba, sino el verdadero, el niño que solía reírse de mis bromas estúpidas, el que me había llamado su héroe una vez. Estaba allí, llorando, extendiendo su mano diminuta hacia mí, con la boca abierta en un grito mudo de auxilio. Fue una visión de segundos, pero bastó para aplastarme. Ya no quedaba nada que salvar. Lo que estaba en esa casa, en esa carne que retorcía la realidad misma, era solo una máscara, una burla cruel. Decidimos huir. No fue una decisión racional. Fue instintiva, animal. Mis piernas se movieron antes que mi cerebro. Pero no íbamos a salir tan fácilmente. Cuando mi hermana intentó alcanzar la puerta, la criatura se lanzó sobre ella con una velocidad imposible, atrapándola por el cabello y estampándola contra el suelo con una fuerza que hizo crujir sus huesos. Mi cuñado, en un acto de valentía suicida, se abalanzó sobre el ser que era su hijo, gritando el nombre que había pronunciado tantas veces en cuna, en juegos, en canciones de cuna. Fue inútil. La criatura lo apartó como si fuera un muñeco de trapo, haciéndolo volar contra la pared con un golpe seco que me sacudió el alma. Yo no sé cómo reuní el coraje. No sé qué parte de mí, si es que aún quedaba algo humano, logró ponerse de pie y rociar el resto del agua bendita sobre el cuerpo deforme del niño. Hubo un chillido, un grito tan agudo que sentí que el cráneo se me abriría en dos. El aire se llenó de un hedor insoportable, como de carne quemada mezclada con tierra podrida. Y entonces, cayó. El cuerpo de mi sobrino se derrumbó sobre el suelo, inerte. Respiraba. Apenas. Pero estaba allí, frágil y vacío como una cáscara abandonada. No recuerdo mucho después. Llamamos a una ambulancia. Mintieron sobre la caída, sobre un accidente doméstico. El hospital lo recibió, pero nada pudieron hacer para despertarlo. Hoy en día, sigue allí, en una cama de hospital, con los ojos abiertos pero sin ver nada. Respira, pero no habla. Come solo porque una enfermera le da líquidos con una sonda. Mi hermana se ha marchitado como una flor dejada al sol. Mi cuñado ya no es más que una sombra, un hombre que ha olvidado cómo mirar al frente. Yo sigo preguntándome si de verdad logramos liberarlo. Si acaso devolvimos su alma del lugar donde lo tenían atrapado, o si simplemente la condenamos a una eternidad de vacío, encerrada en su propio cuerpo, consciente de su prisión, incapaz de gritar, de pedir ayuda, de siquiera morir. Y, en mis peores noches, cuando el viento sopla entre las grietas de mi casa y me trae ecos de voces que no deberían existir, siento que no hemos acabado con ello. Que algo aún nos está mirando. Gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó la historia, te invito a suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo relato de los juegos siniestros de Charlie.